Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches Buenas a noches, todos. licenciado. Un gusto poderles saludar en esta noche. Buenas noches, licenciado. Iniciamos el desarrollo de las actividades ya correspondientes a esta tercera unidad. Estamos dejando ya atrás las actividades correspondientes a la unidad número 2. En esta próxima semana, ustedes ya van a tener activadas si me ayudan apagando ese micrófono, por favor, Erika. No tenga la bondad. Entonces, les había dicho que en esta próxima semana ustedes ya van a tener activado el test, cuestionario, es la misma cosa, examen es la misma cosa. El test correspondiente a la unidad número 2 ya va a estar activado, así que recuerden que ya les expliqué en clase que dentro de la MIDI ustedes para ingresar al test correspondiente, recuerden que es uno por cada unidad. Muy fácil, tienen que irse hasta la unidad que corresponde, en este caso hasta la unidad número 2. Una vez que ingresen a la unidad número 2, se van hasta la semana número 4, hasta el final, y ahí ustedes van a encontrar el test. Y ahí ustedes van a poder rendir, obviamente correspondiente a esta segunda unidad. Todo el contenido de las preguntas es en base al contenido, al material de apoyo, a las tareas que se ha venido desarrollando durante toda esta unidad que se acaba o que se acabó ya. Entonces, sigan revisando, sigan estudiando para que puedan cumplir con todas las actividades. Recuerden, solo son 10 preguntas para 30 minutos. Es un tiempo demasiado amplio para poder rendir ese examen. Aparte de eso, recuerden cumplir con todas las obligaciones que tienen con la institución. Desde ya ustedes pueden ir a seguir teniendo al día todo lo que se les solicitan para que les activen las pruebas y no tengan ninguna dificultad al rendir el examen, al rendir el test. Recuerden que no hay prórroga para dar el examen, excepto ya por calamidad doméstica o por alguna actividad que sea ya de fuerza mayor, que les pueden activar esos test. De lo contrario, nadie puede activar en el horario. Prácticamente es una semana que ustedes van a dar. Son 5 días en los cuales ustedes tranquilamente pueden dar ese test. Entonces, esas actividades y como introducción sobre este tema, iniciamos la primera actividad, la primera semana, el primer tema de actividades. Janet, por favor, Janet Morocho, por favor, manténgame apagado su micrófono, por favor. Entonces, como les había dicho, iniciamos la unidad número 3 en plataforma para las personas que ya han manipulado, han revisado la plataforma, su aula virtual. Ya está activado el foro para esta nueva unidad, el foro número 3, y tienen ya activado las actividades correspondientes a la semana número 1, que es lo que nosotros vamos a ver a partir de este instante. Vamos a iniciar viendo el documento en el cual se establece la tarea correspondiente a esta primera semana el primer tema de la unidad número 3. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la unidad 3. Igual vamos a ir viendo un poco más de gramática dentro de inglés con el tema 1 y vamos a iniciar con ya un poquito más ya estructural y vamos a ir viendo ya los pronombres personales. Vamos a ver cuáles son los pronombres personales. Vamos a ir tratando una serie de cosas para que ustedes puedan irse dando cuenta. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, tal como se ha venido tratando en la unidad anterior. Las instrucciones en relación al desarrollo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 1. Puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. El contenido de la presente tarea es muy fácil, dice desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Escribe en español los siguientes pronombres personales.
Janet Morocho, por favor, la segunda llamada, la tercera no llegue. Le voy a pedir que salga de la clase, por favor. Ya va la segunda llamada que le hago en relación a su micrófono. Entonces dice, escribe en español así los siguientes pronombres personales. Ustedes tienen aquí you, he, aquí se ha ido uno, este it es abajo. He, it, we y they. Aquí en esta parte de aquí ustedes tienen que componer. He, it va por separado y obviamente tienen que traducir al español. Es un error de imprenta nada más. Entonces ahí tienen, son 1, 2, 3, 4, 5 pronombres personales que ustedes tienen que traducir al español, nada más. You, he, it, we y they. Esos son los pronombres. La siguiente actividad dice los pronombres en función del objeto son. Ahí tienen que escribir cuáles son los pronombres en función del objeto. Y al último dice traduce los siguientes pronombres y tenemos her, use y them. Esos igual son los ejercicios que ustedes tienen, las tareas que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Recuerden que todo trabajo es a mano. Tienen que hacerlo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de líneas, colores, imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario. Deben rotular la hoja es obligatorio que deben rotular. Yo he estado ya revisando las tareas y no tengo ninguna dificultad. Hay algunos compañeros que todavía no me están cumpliendo con esta parte y obviamente esto les baja puntos. Les baja alrededor de 2,5 puntos, les baja el no realizar correctamente cómo se le pide y cómo está aquí el rotulado de la hoja. Y hay otras reglamentaciones igual que no están cumpliendo, así que por favor lean el documento. Para los señores que están en clase, obviamente ustedes ya más o menos tienen una idea. Y para las personas que no ingresan a clases y van y hacen directamente los deberes, la obligación es descargarse este documento, leerlo completo, cumplir con todas las obligaciones, con todos los requisitos que piden en cada una de las tareas. Eso sí es obligatorio. Tienen ustedes aquí igual las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos los intervalos de tiempo de entrega de la presente tarea. Información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema de pronombres personales de la primera semana correspondiente al 24 de abril del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 24 de abril, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo del 2023 y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de junio del 2023. Eso es en relación a los procesos de entrega y calificación que tiene la presente tareas, que tienen el tiempo suficiente para cumplir de forma correcta todo lo que se les solicita, todos los 3 puntos que se les solicita dentro de la presente tarea. Iniciamos el desarrollo de las actividades y de forma inmediata vamos a iniciar con el contenido de los pronombres personales del tema que se ha planteado, que se ha estructurado para la presente semana y vamos a ver, vamos a ir analizando, vamos a irlo viendo en esta noche. En pantalla ustedes pueden ver ya el contenido de lo que corresponde a los pronombres personales. En español, ¿quién se recuerda qué son los pronombres personales? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué serán los pronombres personales? ¿Algún compañero del aula que me ayude? ¿Qué serán los pronombres personales? ¿O qué función cumplen los pronombres personales? ¿Qué es lo que hacen? Dicen pronombres. Pronombres personales. ¿Qué será? Nadie. Sustituye al sujeto. Por ahí está, sustituye al sujeto. Al sujeto le podemos decir, en este caso, al sujeto dentro de la oración, ¿no es cierto? Sustituye a la persona dentro de la oración. Por ahí Dicen estamos. buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Pasen, Los pronombres personales no son los que dicen tú, yo, él, vosotros, vosotros. Exacto, esos son los pronombres personales en español. Y yo no le dije que me describa los pronombres, pero bien acotado para que más o menos ya nos vayamos adelantando y vayamos viendo entre compañeros cuáles son los pronombres personales. Pero como había dicho la compañera anterior, los pronombres personales son los que reemplazan al nombre del sujeto. Por ejemplo, yo puedo decir una oración, Margarita es alta, le puedo decir. Y yo ahí estoy diciendo directamente, estoy tratando sobre el sujeto, ¿no es cierto? Margarita. Pero yo le puedo decir, Elia es alta. No necesariamente tengo que poner el nombre.
Yo, indeterminadamente, en el momento que yo interactúe con el interlocutor y el receptor del mensaje, yo le puedo decir ella, ella es alta. Estoy hablando de forma directa. Entonces, ¿qué es lo que hace el pronombre personal? El pronombre personal reemplaza el nombre. Yo puedo decir Alexandra tiene el cabello largo, por ejemplo. Entonces yo le estoy dando una cualidad y yo le estoy diciendo, estoy expresando dentro de una oración. O simplemente le puedo decir, ella tiene el cabello largo, le estoy reemplazando. Y obviamente los pronombres personales tienen género y tienen número. Al hablar de género, distribuyen o determinan al género masculino y al género femenino. Y cuando hablamos de número, al singular y también al plural. Esas son las características fundamentales de los pronombres personales. Lo mismo que sucede en español, lo mismo sucede en inglés. La siguiente compañera que me ayudó en relación a los pronombres personales en español, ya lo supo manifestar. ¿Cuáles son los pronombres personales en español? Yo, tú, él, nosotros, vosotros y él, pues, ¿no es cierto? Ahí estamos determinando cuáles son los pronombres personales en español. Los mismos pronombres personales también tenemos en inglés y vamos a ver cuáles son. Y vamos a iniciar esta primera parte. Los pronombres personales, los pronombres en inglés o pronouns son una de las claves para demostrar el dominio del idioma, ya que permiten hablar o escribir con fluidez. Su principal función es sustituir al sujeto de una oración. Eso quiere decir sustituir al nombre, por lo que sirven para designar personas, animales o cosas. Gracias a esto y a las diferentes funciones específicas que cumplen, existe una gran variedad en relación a los pronombres personales. Eso quiere decir que existe una amplia clasificación en función de los pronombres personales. Aquí vamos a ver en primera instancia los tipos de pronombres en inglés. No todos los pronouns son iguales, no todos los pronombres son iguales. Cada uno de los tipos que te encontrarás a continuación tienen un objetivo dentro de una oración. También se ubican en un lugar específico de este. Por lo tanto, es importante conocerlos bien para evitar errores al momento de usarlos. Si bien las clasificaciones pueden variar de acuerdo a cada autor, podemos encontrar 7 tipos de pronombres en inglés. Ojo, son 7 tipos de pronombres en inglés, los cuales vamos a iniciar con los primeros, los pronombres personales o personal pronouns en función de sujeto, los pronombres personales en función de sujeto, eso quiere decir en función de la persona de quien se habla en la oración. Los pronombres personales en función de sujeto son los pronombres encargados de sustituir al sujeto dentro de la oración, es decir, quien ejecuta la acción. A diferencia del español, en el que se puede omitir, por ejemplo, yo, sé hablar alemán, por ejemplo, en inglés siempre debe hacerse explícito. Por ejemplo, tenemos aquí con el verbo poder, que es can, I can speak German. Ahí estamos determinando, estamos indicando, dice yo puedo hablar alemán. Entonces, en este contexto. Vamos a ver en la siguiente infografía cuáles son los pronombres personales. Y aquí tenemos los pronombres personales, la traducción al español, el ejemplo y la traducción del ejemplo. Los pronombres personales en función de sujeto son los siguientes. Tenemos en primera instancia, tenemos I, que se traduce al español como yo, you, que se traduce como tú, he, que es él, aquí hay género, es para el masculino, tiene she, que es para ella, sexo femenino, it, solo para objetos, significa ello, eso, y está directamente equivalente a objetos, a determinar objetos, a determinar animales, a determinar sustantivos incontables. Solo sirve para eso. Nosotros no podemos determinar a una persona con este it. Este it solo sirve para determinar a animales y a cosas. Ojo con esa situación. We, que se traduce a nosotros, y they, que se traduce a ellos. Obviamente aquí falta uno, que es la repetición de you. Ahí se completarían. Obviamente aquí se omite porque se queda sobreentendido. ¿Qué es lo que significa you en el plural? Estos, a su vez, se subdividen.
los que son del singular y los que son del plural. ¿Cuáles son los que pertenecen al singular? Los que pertenecen al singular son I, you, he, she, it. Ellos son los que pertenecen al singular, cuando hablamos de una sola persona, cosa u objeto. Mientras que los que pertenecen al plural son we, la repetición de you y they. Son tres los que pertenecen al plural. De tal manera que cuando hablamos de personas dentro de la oración, la primera, el I es la primera persona del singular. ¿Por qué es la ¿por qué es la primera persona del singular? Porque estoy hablando de mí mismo. Por eso se determina la primera persona. Dice yo, por ejemplo, I am tall. Yo soy alto. ¿De quién estoy hablando? De mí mismo, de la primera persona. Ahora, you es la segunda persona del plural y significa tú. Es cuando estoy hablando con otra persona. Sea esta masculina, o sea esta, masculino, o sea esta femenina. Entonces yo digo you, estoy hablando de tú. Por ejemplo, you are my friend. Tú eres mi amigo o tú eres mi amiga. Entonces, you are my friend. Estoy hablando indistintamente de cualquiera de los dos sexos, pero estoy hablando ya en segunda persona. Directamente con la persona a la cual me estoy dirigiendo, está muy cerca a mí como interlocutor. Ahora viene la tercera persona del singular. Aquí hay una actividad que hay que tener muy en cuenta, que la tercera forma del singular tiene tres formas, o está constituida por tres formas, que son he, she, it. Esas tres son las terceras personas del singular. He determina a él, sexo masculino, cuando se vaya a hablar de... Margarita, y me hace seguir el ustedes, oiga. Cuando estamos hablando de él, solo para él, sexo masculino, ahí se utiliza he. Por ejemplo, he is your uncle, él es tu tío. Ahí estoy hablando directamente de quién, de él. Estoy hablando del sexo masculino. Ahora, cuando yo voy a hablar del sexo femenino, yo utilizo she, que lo determina Elia. Por ejemplo, she is my teacher. Yo estoy diciendo, Elia es mi maestra. Entonces ya le estoy determinando por género. Recuerden, he para él, she para él. It para cosas, para animales y para sustantivos incontables que nosotros debemos de ver más adelante. It significa helio o eso. Por ejemplo, it is raining. Está lloviendo. ¿Podemos contar la lluvia? ¿Podemos calcular a la lluvia? No, no podemos calcular la lluvia. Por lo tanto, es un sustantivo incontable. Y ahí se lo utiliza con it. Yo también puedo decir, it is my dog. Este es mi perro, estoy diciendo. It is my cat. Este es mi gato. It is a church. Este es una iglesia. Entonces estoy hablando de objetos, estoy hablando de animales y estoy hablando de sustantivos incontables. Solo para eso se utiliza el it. Entonces hasta aquí identificamos cómo está dividido los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, it, pertenecen al singular. Hasta it pertenecen al singular. I es la primera persona del singular. You, la segunda persona del singular. La tercera persona del singular tiene tres formas, que es he, she, it. Ahora vamos al plural. El plural está constituido por tres. Aquí se han omitido el you, pero está constituido por tres, que es we, you y they. En este caso, we significa nosotros. Estamos hablando de nosotros, incorporado el que está hablando, incorporado el interlocutor, y dice, por ejemplo, we are a great time. Nosotros somos un gran equipo, dice. We are a great time. Estoy incluido, ¿no es cierto? Estoy hablando, entonces digo nosotros. Entonces, si yo tengo aquí you, es ustedes. Entonces, yo puedo decir, you are a great time. Yo le digo, ustedes son un gran equipo. Entonces, tenemos we, you. Y cuando estoy lejos, cuando ya no estoy incorporado en el grupo, yo utilizo they y digo ellos. Estoy a lo lejos mencionando. Por ejemplo, they are a great musician. Ellos son muy buenos músicos, pero obviamente estoy diciendo de lejos. El we es la primera persona, perdón, el we es la primera persona del plural
y estoy como interlocutor incluido en la oración que estoy hablando. El siguiente, el you, estoy a un poco lejos en cuanto a la ubicación y le digo, ustedes son un gran equipo, por ejemplo. Entonces ahí estoy, you are a great time. Entonces estoy indicándoles que ustedes son un gran equipo, pero ya no estoy incluido. Y cuando el they, que es la tercera persona del singular, y estoy totalmente lejos y digo, they are great musicians. Ellos son muy buenos músicos, pero obviamente estoy muy lejos. Estoy diciendo él y estoy señalando a la distancia. Entonces esa es la forma. Entonces tenemos we, la primera persona del plural, you, la segunda persona del plural, y they, la tercera persona del plural. Y aquí nosotros hemos ido dividiendo, hemos ido viendo cómo están constituidos los pronombres personales en función del sujeto. Cuando hablamos de en función del sujeto, es directamente quien reemplaza el nombre de la persona o objeto o animal de quien se está hablando en la oración, ¿sí? En cuanto a los pronombres personales en función de objeto, ya no de sujeto, sino de objeto. En inglés se distinguen pronouns en función de sujeto y de objeto. Los primeros sustituyen al sujeto en la oración, mientras que los pronombres personales en función de objeto sirven como complemento directo, es decir, responden a preguntas. ¿En quién recae la acción? Por eso suelen ir después del verbo o de preposiciones como for, to, which y at. Esas son las preposiciones, las cuales pueden ir acompañadas. Y vamos a ver cuáles son los pronombres personales en función de objeto. Los pronombres personales, y son obviamente, cada uno corresponde a las primeras estructuras en función de sujeto. Por ejemplo, el I corresponde, por ejemplo, me. El you corresponde a you. El he a him. El she a her. El it corresponde igual it. El we a yous. Y el they a them, en este caso. Tienen una correlación entre ellos. Entonces vamos a ver en cuanto a los pronombres en función de objeto. Los pronombres en función de objeto son los siguientes. Me, que se traduce como me, mi al español. You, a ti o te, obviamente cambia en función de objeto, ¿no es cierto? El significado. Him, lo, se, a, obviamente dirigido por él, o sea, todo lo que sea de sexo masculino. Her, por el contrario, la, se, a, lo que corresponde a ella, lo que corresponde al sexo femenino. It, ya saben, solo para objetos, lo, o se traduce como se, lo que corresponde ahí. Use, nosotros, nosotras, obviamente la primera persona del plural, y them, ellos. Eso es la traducción en relación a los pronombres personales en función de objeto. Por ejemplo, con me, yo puedo decir, recordemos que la mayoría de ellos, ¿para qué sirven? Sirven para estructurar preguntas, questions, preguntas, son los que sirven los pronombres en función de objeto. Y vamos a ver, por ejemplo, la siguiente dice, can you help me? ¿Puedes ayudarme? Can you help me? Entonces ustedes ya saben cómo incluso pueden ya empezar a formular este tipo de preguntas, de questions, las más fáciles, que son preguntas simples, las que se van determinando. Entonces ahí tenemos la primera. Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Con you, I can see you. ¿Puedo verte? I can see you. Vamos al siguiente. Con him, give it to him. Dáselo. Le está dando una orden. Con her, can you see her? ¿Puedes verla? Está haciéndole una pregunta. La siguiente con it. Show it to your mom. Enséñaselo a tu mamá. Ahí tienes show it to your mom. Vamos al siguiente con use. She will return with use. Ella se va a regresar con nosotros. Le está dando una determinación, una orden. Them, se traduce a ellos. El ejemplo sería, this belong to them. Esto pertenece a ellos. Algo que pertenece, le está dando una indicación a quién pertenece. Entonces aquí ya tenemos los pronombres en función de objeto
la traducción al español, un ejemplo en inglés y obviamente también la traducción que ustedes pueden utilizar para crear o para investigar un poco más en relación a los pronombres personales en función de objeto. Recordemos una vez más que en inglés se distinguen pronouns en función de sujeto y de objeto. Los primeros sustituyen al sujeto en la oración, mientras que los pronombres personales en función de objeto sirven como complemento directo, es decir, responden a preguntas. ¿En quién recae la acción? Eso es lo que hace los pronombres en función de objeto que hemos visto. ¿Cuáles son ellos? Son me, you, him, her, it, use, them. Esos son los sustantivos en función de objeto. Vamos a ver un poco más. Vamos a ir adentrándonos un poquito más en cuanto a las determinaciones de estos pronombres que son indispensables para el desarrollo de las actividades cuando nosotros vamos a formar ya primeras oraciones, cuando vamos a hacer una serie de actividades en las cuales nosotros vamos a interactuar directamente con cada uno de ellos. Ya no vamos a mencionar directamente a la persona, ya no vamos a mencionar a Margarita, a Blanca, a Alexandra, a Juan, a Diego o a Alfonso, no, sino directamente ya sabemos a, qué sé yo, una iglesia, a un perro, al gatito, ya no, sino vamos ya a determinarlos, vamos a reemplazar el nombre con los pronombres personales en inglés. Una vez más, los pronombres son la palabra que utilizamos para referirnos a algo o a alguien. Por ejemplo, yo, él, ella, tú, vosotros, nosotros. En inglés este tipo de palabras se llaman personal pronouns, los pronombres personales. Y aquí vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos una question, vean. Dice, which here the personal pronouns. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son los pronombres personales? Y aquí nosotros lo que les había mencionado, aquí en pantalla ustedes pueden observar, ya se encuentran divididos. ¿Cuáles son los pronombres personales que pertenecen al singular y cuáles son los pronombres personales que pertenecen al plural? Entonces aquí nosotros tenemos I, es el primero, you, he, she, it, pertenecen al singular. I significa yo, you significa tú, he significa él, she significa ella, it significa esto, eso o aquello y está destinado directamente solo para animales o cosas. I es la primera persona cuando yo estoy hablando. Por ejemplo, yo puedo decir I am teacher, yo soy profesor. Ustedes cada uno pueden decir I am student, yo soy estudiante, lo que ustedes deseen hacer. En todo caso, la siguiente, you, significa tú, que puedo decir, you are a student. Yo le puedo decir, Margarita is a student. Margarita es un estudiante. O puedo decir, you are a student. Estoy diciendo, tú eres estudiante. O tú eres un estudiante. Yo puedo decir, Luis is a student. O puedo decir, you are a student. Cualquiera de las dos formas. ¿Qué es lo que hace el pronombre personal? Va reemplazando el nombre. No necesariamente tengo que decir directamente el nombre. Yo puedo reemplazar, porque ya está sobreentendido de quién estoy hablando en la oración. Entonces ya tenemos los que pertenecen al singular. Aquí de igual manera, aquí detentamos o aquí determinamos lo que es el género, lo que es para él y lo que es para ella. Cuando es sexo femenino, utilizamos she. Cuando es sexo masculino, utilizamos he. Ahora, los del plural, y aquí sí tenemos completo, tenemos las tres formas del plural. We, que pertenece a la primera persona del plural, you, que pertenece a la segunda persona del plural, y they, que pertenece a la tercera persona del plural. We significa nosotros, you, ustedes, y they, ellos. Y cada uno tiene una ubicación exacta dentro de la oración. Cuando yo digo we, digo nosotros, y me incluyo dentro del grupo de quien estoy hablando en la oración. Cuando yo digo you, la segunda persona del plural, yo estoy hablando de ustedes. Ya no estoy muy cerca estoy fuera del grupo, pero estoy un poco cerca de ellos. Y cuando digo they, ahí sí estoy totalmente lejos y yo le estoy señalando a lo lejos. Yo puedo decir, ellos son excelentes estudiantes o ellos son estudiantes. Entonces ahí utilizo they. Ya no estoy inmiscuido en el grupo, no estoy cerca, estoy lejos en relación del grupo de personas a quien yo me dirijo.
Esa es la estructuración en cuanto a la determinación de los pronombres personales, tanto para singular como para plural. Ahí tenemos ustedes. Antes de avanzar, es importante tener en cuenta que, además del plural y singular, los pronombres se dividen en primera, segunda y tercera persona, lo que les había explicado. La primera persona se usa cuando me refiero a mí mismo o en este caso a nosotros. Para el singular I, para el plural we. Esas son las primeras personas en relación a la primera persona de los pronombres. La segunda persona es como te refieres a con quién estás hablando. Por ejemplo, you, que puede traducirse como tú o vos, ustedes o vosotros. La tercera persona se refiere a las personas o cosas de quien estamos hablando. Por ejemplo, he, de él, she, de ella, y de esto, eso, aquello, de solo cosas o animales, y de ellos o ellas. Tanto ahí ustedes ya saben cuáles pertenecen al singular y cuáles pertenecen al plural. Para hacerles solo un recuerdo, he, she, it pertenecen al singular, mientras que they pertenece a la tercera persona del plural. ¿Por qué aprender esta clasificación? Porque a los verbos en presente, es decir, las acciones que se realizan en el momento y que se conjugan con pronombres en tercera persona en singular, he, she o it, debes agregarles una S al final. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, tenemos los siguientes ejemplos. She walks with me. Ella camina conmigo. She walk. Sería solo de ley. De acuerdo a la estructuración, de acuerdo a la regla gramatical, el sustantivo debe ir acompañado de una S al final. She walk with me. Ella camina conmigo. O you walk with me. Tú caminas conmigo. Entonces ahí están las determinaciones, cómo hacerlo. Para aprender más acerca de esto, vamos a ver las siguientes determinaciones. Cosas que debes tener en cuenta. Siempre debes escribir en mayúsculas. Todos los pronombres personales se escriben en mayúsculas. The first letter, the capital letter. Entonces, la primera letra, la letra mayúscula. Por ejemplo, you and I eat pizza. Tú y yo comemos pizza. You and I, tú y yo, eat pizza, comemos pizza. Si ustedes ven, este pronombre está escrito con letra mayúscula y obviamente I, que es solito, igual está en mayúscula. Puedes saber si you se refiere a una o varias personas por el contexto de la oración. Recordemos que en los pronombres personales están dos. You en primera persona, en segunda persona del singular y you también en segunda persona del plural. ¿Cuándo saber cuándo está en singular, cuándo está en plural? Cuando el sustantivo que le acompaña así lo determina, o el contexto de la oración así lo determina. Cuando yo me estoy dirigiendo a Luis, yo le digo, you are a student. Yo sé que ese you are está en singular. O yo me refiero a ustedes y le digo, you are a students. Ustedes ven que la palabra student y students cambiaron. El segundo students está con la S al final y determina plural. Entonces ahí ya sabemos que el segundo you de igual pertenece a la segunda persona del plural. Por ejemplo, dice, you are my friend. Tú eres mi amigo. You are. O puedo decir, you are my friends. Si ustedes ven el sustantivo friends, que es amigo, en la primera forma, en la primera oración, está en singular. No está pluralizado. Mientras que en el segundo sí ya está con una S final, por lo que determina que estamos hablando de varias personas. Entonces dice, ustedes son mis amigos. Ahí lo determinamos. Cuando you pertenece al singular y cuando you pertenece al plural. Esas son las determinaciones que hemos visto. Obviamente, por razón del tiempo, nos sobra un poco más de material por explicar, pero esto lo estaremos viendo ya en las siguientes clases, que también son relativas al tema y que obviamente nos permitirá seguir estructurando y a seguir viendo, conjugándole todo este tipo de pronombres con el verbo to be para ya generar nuestras primeras oraciones que vamos a ir ya coordinando, estructurando dentro del área de inglés. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final. Nos vemos en la siguiente hora de sociales.